Bienvenidos, saludo cordial, notas en vivo, la opinión en el eje cafetero, con el ingeniero pereirano Carlos Alfredo Crosway Ferro, también la opinión en KF News, noticias y opinión del eje cafetero. Así que sin más preámbulos, pues vamos con el ingeniero Carlos Alfredo Crosway Ferro. Ingeniero, ¿cómo está usted? Bienvenido. Carlos, un especial saludo para usted, para todos los amables oyentes y televidentes de este programa alternativo del eje cafetero. Gracias, ingeniero. ¿Cuál es el título de su columna en esta fecha en KF News Noticias del Eje? Bueno, Carlos, el título de mi columna de esta semana, como una opinión personal, con el conocimiento de lo que pasa hoy aquí en el tema de la función pública, es reiterar una denuncia que también hice por este mismo medio el pasado año en relación con unos descuentos irregulares que está haciendo la empresa estatal Seguridad a sus empleados y que, colocada la denuncia en los organismos competentes, nada ha avanzado. Hay una tolerancia total y, por lo tanto, mi columna se titula "Actúan en complicidad con la corrupción". En agosto del año pasado denuncié ante la Secretaría de Gestión Administrativa, Personería y Contraloría Municipal las actuaciones del contratista de vigilancia estatal Seguridad. Estos, mediante la firma de un documento denominado Flexibilización Laboral de Mutuo Acuerdo, resolvieron descontar a los 94 trabajadores que prestan el servicio de vigilancia privada en las diferentes dependencias de la Administración Municipal de Pereira la suma de 87.500 pesos mensuales por un periodo de 12 meses, contados a partir del mes de mayo de 2020, contrato que se hizo con base al número 2659 de 2020. Esta denuncia la soporté en el informe que me remitió el doctor Juan Felipe Trujillo Soto, inspector de Trabajo y Seguridad Social de la Dirección de Risaralda, en respuesta a denuncia que interpusiera en ese ministerio y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada contraestatal. El ministerio constató en la base de datos de los trabajadores aportados por la empresa la disminución de su salario y la existencia de acuerdos bilaterales suscritos entre trabajadores y empresas, mediante los que ciertamente se acordó reducir el valor de su salario por 12 meses contados a partir de mayo de 2020. Estatal, fruto de millonarios contratos, presta los servicios de vigilancia privada para las diferentes dependencias y sitios de trabajo asignados por la Administración Central del municipio de Pereira en las modalidades de medios tecnológicos, con arma, sin arma y canina. El pliego de condiciones establece que los salarios establecidos no podrán ser modificados y por esta razón el precio no fue factor de evaluación en el proceso licitatorio, en razón a que estas tarifas mínimas están reguladas por el Gobierno Nacional mediante el decreto 4950 de 2007. Hacerlo rompe no solamente el ordenamiento jurídico, el equilibrio económico, los derechos laborales de los trabajadores y los principios contractuales del proceso, como son la transparencia, la economía, responsabilidad y selección objetiva. En suma, transcurridos ya 8 meses de la vigencia del contrato, a los 94 vigilantes se les ha descontado la suma de 8.225.000 pesos mes y 65.800.000 pesos en el total transcurrido. La utilidad de ese contrato, para que sepan todos, es del 8% de los salarios pagados, o sea, 579 millones de pesos. A la fecha, la alcaldía no ha iniciado ninguna investigación relacionada con estos hechos de violación de los términos del contrato y del pliego, que es la ley del contrato. E igualmente nada se conoce de Contraloría y Personería. Pero la situación es más grave, pues consultados algunos desprendibles de pago de nómina, observamos que la empresa no cancela los pagos de parafiscales de horas extra, festivos y dominicales, y por tanto lesiona los derechos de los trabajadores en lo relacionado con el salario base para la liquidación de la pensión, cesantía, primas y vacaciones. Los denomina adicionales. Esto demuestra que el interventor del contrato es un simple firmón y pasa por alto la función de vigilancia y garantizar que el contratista cumpla con sus obligaciones, que además son canceladas por el municipio. Está claro que la disminución del salario desmejora la distribución del ingreso de la población y es inaudito que el patrono mejore su ahorro descontando salarios ilegalmente. El interventor tiene la obligación legal de verificar el correcto y oportuno pago de los aportes parafiscales. Puede retener las sumas adeudadas. La omisión de este deber
es causal de mala conducta y para el contratista el incumplimiento contractual. Lo anterior enseña que el municipio de Pereira está capturado por una bandola de supuestos dirigentes políticos que solo tienen como fin montar una estructura para pagar favores a los financiadores de sus costosas campañas y cumplir con sus ambiciones. Por eso actúan como cómplices de la corrupción que hunde nuestra sociedad. Esa es la opinión mía de esta semana, mi querido Carlos. Sí, una opinión, una denuncia que usted ya había formulado hace algún tiempo, pero ingenieros y las entidades encargadas de investigar y de sancionar no lo hacen para el caso particular pues de esta denuncia. Entonces, ¿quién podrá salvarnos, como dice el Chapulín Colorado, ingeniero? Carlos, una sencilla respuesta. ¿Quién podrá salvarnos cuando los colombianos, en general la mayoría, elijan buenos gobernantes y gobernantes comprometidos con la buena función pública, el cumplimiento de sus deberes? Esto es una cosa elemental, Carlos. Yo he sido contratista y he manejado obras, he manejado personal y todos sabemos que tenemos que pagar los mandamientos de ley. En un contrato de estos, cuando el municipio es el que le pasa la plata al contratista y le dice, vaya, pague, y usted por ese pago quédese con el 8% del contrato, le pago el 8% de intermediación, Carlos. Usted que sabe y que le toca luchar la vida, como todos los que me escuchan, nos ven, sabe que a uno que le paguen el 8% por una intermediación es un buen pago. Ahora, le hacen un buen pago y fuera de eso se queda con parte de los salarios. Entonces es una situación que se corrige es con una buena función pública. No hay otro camino, es una buena función pública, elegir bien, tener buenos gobernantes y buenos servidores públicos, Carlos. Una cosa sencilla, nos lo enseñaron desde el colegio. En KF News, Noticias del Eje, también la opinión con el ingeniero Carlos Alfredo Crosway Ferro, ex concejal de Pereira, ex diputado de Risaralda, ex candidato a la alcaldía de Pereira. Muchísimas gracias, muy amable ingeniero. Saludos a todos. A través del sistema informativo KF News, Noticias del Eje, también la opinión presente en KF News, Noticias del Eje.